Hola, ¿qué tal, amigos, hermanos de las redes sociales? Que la gracia, el amor y la misericordia de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Vamos a compartir la palabra de Dios en esta ocasión y quiero hablar acerca de el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo el Espíritu Santo actúa en la vida de una persona? Y vamos a hablar del Espíritu Santo, porque hoy mucha gente habla del Espíritu Santo, pero habla de cosas que ha escuchado de otras personas, de cosas que ha leído de pronto, pero no porque hay esa relación íntima con Él. Y hoy quiero leer primeramente el libro de Isaías, Isaías capítulo 59, versículo 21, que es una palabra que el Señor me regaló hace muchos años, cuando yo entregué mi vida cristiana al Señor. Recuerdo que hace más o menos a los 12 años de edad, hace mucho rato, el Señor me regaló esta palabra y la voy a leer, que dice: y este será mi pacto con ellos, dice Jehová, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán jamás de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Jehová lo ha dicho desde ahora y para siempre. Amén. Esta palabra el Señor me la regaló hace mucho tiempo. Y desde que yo le entregué mi vida a Cristo a los 8 años de edad, y desde los 12 años vengo sirviendo al Señor, y el Señor desde ese tiempo me ha venido enseñando y me ha venido conduciendo a conocerlo cada día más, a depender cada día más y más de Él, a tener esa dependencia del Espíritu Santo, a tener esa relación íntima con el Espíritu de Dios. Cómo acceder al trono de la gracia, cómo accesar a esa relación íntima de tú a tú con el Espíritu Santo. Porque en muchas ocasiones, mis queridos, nosotros hablamos mucho del Espíritu Santo, pero no le conocemos realmente y no le conocemos personalmente. Pero el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Él anhela estar con nosotros. Él anhela mantener esa relación íntima, esa coinonía con nosotros. Pero ¿qué pasa entonces? Que el Espíritu de Dios no manifiesta su poder en nosotros, no se manifiesta en nosotros, porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Él mora en nosotros, ¿cierto? Porque desde el momento en que creímos en Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero, ¿por qué no se manifiesta el Espíritu Santo en mi vida o en la vida del creyente hoy en día? Sencillamente, hermanos, porque pensamos que Él está lejos. Y cuando vamos a llamarlo, lo gritamos como si Él estuviese sordo, como si Él estuviese lejos. Pero Él está dentro de nosotros. Y para que Él se manifieste, nosotros debemos honrarlo. Debemos ser mansos y humildes. Debemos ser sencillos. Porque dice la palabra de Dios que al altivo el Señor lo mira de lejos, pero Él es amigo de los humildes. Entonces, una de las características primordiales para que el Espíritu de Dios se manifieste en la vida de una persona es la sencillez, la mansedumbre, la humildad. Así que, querido hermano, esa es una de las características, pero no se trata de una falsa humildad, de una falsa sencillez. Se trata de, porque dice la palabra de Dios que el Señor pesa los espíritus, que nosotros vamos a ser pesados. Nuestros espíritus van a ser pesados.
Y allí es donde la balanza va a decir si nos halló con falta o estamos bien. Porque no se trata tanto de lo que digamos con la boca, porque yo con la boca puedo expresar muchas cosas, puedo decir muchas cosas y puedo hablar maravillas, pero Dios mira las profundidades del alma y del corazón de cada persona. Dios traspasa los límites. Mire que la palabra de Dios dice que el único que conoce los corazones es Jehová de los ejércitos, porque Él escudriña los corazones. Él va más allá, mi hermano. Así que a Dios no lo podemos engañar. Nos podemos engañar a nosotros mismos, pero al Señor no le podemos engañar. Y el Espíritu Santo es sensible. Él es sensible. Y el Espíritu Santo no tiene un cuerpo físico. Por ello, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Vayamos entendiendo esto, mis queridos hermanos. Entonces, para que el Espíritu de Dios se manifieste en mi vida, debo vivir una vida de santidad, la sencillez, la mansedumbre, pero debo estar santo, limpio, porque Él no habita en donde hay contaminación. Él no habita en un templo sucio y manchado. Debemos de estar limpios. Nuestro corazón debe ser puro, inmaculado, sin mancha, para que el Espíritu de Dios pueda manifestarse en nosotros. Entonces, primero la sencillez, la humildad y después la santidad, la pureza. Y el tercero y último e importante también es la obediencia. La obediencia. La obediencia. ¿Y por qué les hablo de esto, mis queridos? Porque mucha gente hoy en día Dios les está hablando. Dios les está hablando a través de sueños, a través de visiones, a través de una profecía. Pero ¿qué hacemos? Escuchamos a Dios, pero no obedecemos a Dios. Y es allí donde está la gran diferencia. Por eso Samuel le dice a Saúl, o Dios le dice a Saúl a través de Samuel, que es mejor la obediencia que los sacrificios. Y hoy en día, mi querido hermano, que no seas tú, estamos sacrificando mucho, pero obedecemos poco a Dios. Y dice la palabra de Dios en el centro de la Biblia, el Salmo 118:8, que es mejor confiar en Jehová que confiar en los poderosos. Es mejor obedecer a Jehová que obedecer a los hombres. Y hay una gran preocupación en la iglesia a nivel mundial, porque muchos hermanos consiervos están obedeciendo más la voz de un hombre que la voz de Dios. Y debemos tener cuidado con eso, mis hermanos. Debemos estar alerta porque la apostasía está llegando a la iglesia. Hoy en día hay muchos pastores que se creen los dueños de la iglesia y la manejan como quieren. Y nadie puede decir nada. Pero recordemos que cuando el apóstol Pablo iba y predicaba y discutía la palabra de Dios, a los cristianos de Berea y a muchos otros lugares, especialmente a los cristianos de Berea, ellos siempre le preguntaban, ¿y por qué esto, Pablo? ¿Y por qué aquello? Y hoy en día mucha gente quiere que todos traguemos entero, que lo que nos digan lo traguemos sin masticarlo. Y la Biblia dice
que nosotros, por el tiempo que ya llevamos en la vida cristiana, ya no somos más niños espirituales, sino que ya hemos madurado y debemos empezar a comer carne, y la carne se mastica. ¿Qué quiere decir esto? Que las enseñanzas debemos examinarlas a la luz de la palabra de Dios. La Biblia es el libro que nos conduce a la verdad. Y por ello debemos examinar cada frase que dicen los hombres, porque hoy hay mucha corrupción y muchos hombres y pastores han tomado el lugar de Dios para intimidar a la gente y que la gente crea en ellos y le obedezca a ellos antes que creer y obedecerle a Dios. Y es un peligro, mis hermanos. Es una voz de alerta que hago hoy para que los cristianos en todo el mundo podamos despertar. Podamos despertar, hermanos, porque hay una gran preocupación. El Espíritu Santo ha mostrado muchas cosas que están sucediendo hoy en día en la iglesia de Cristo. Hay un sistema mundano y diabólico que se ha metido a la iglesia y debemos levantarnos, ese remanente que hemos quedado, y obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres, y derribar todo argumento humano y que prevalezca el verdadero evangelio, el evangelio de la cruz. Hoy se predica un evangelio light. Hoy ya no se habla de la cruz. Hoy ya no se habla del infierno. Hoy ya no se habla de la santidad y cómo debemos vivir para Dios. Nos hemos ido muy detrás de la prosperidad. Yo no estoy en contra de la prosperidad, pero la prosperidad es un paquete, no es solo económica. La prosperidad es en salud, la prosperidad es espiritual, la prosperidad es emocional. Y hoy en día vemos que muchas iglesias están económicamente bien, pero espiritualmente están mal, emocionalmente están mal. Y debemos prosperar equilibradamente. Y para eso dice la palabra de Dios que son los dones del Espíritu y los ministerios, para que la iglesia crezca de una manera equilibrada y no crezca en desavenencia, como dice Corintios 13. Y Corintios 12, que habla de los dones del Espíritu, que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, maestros, evangelistas, profetas. Dios mismo los constituyó y hoy en día siguen vigentes esos ministerios porque el Señor no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Y por qué la iglesia de Cristo hoy no están vigentes estos 5 ministerios? Póngale cuidado, algo está pasando, algo raro está pasando. Los 5 ministerios deben estar activos y vigentes en la iglesia porque se trabajan en común. Y ahora, los dones del Espíritu también deben de estar vigentes en la iglesia. Porque dice la palabra que sin profecía el pueblo se desenfrena. La profecía debe estar presente. Los maestros deben estar presentes para enseñar la verdad. Y todo el cuerpo debe estar articulado por el Espíritu. Porque por eso bebimos de un mismo espíritu. Y es el Espíritu Santo el que coordina todo. Es el Espíritu Santo el dueño de esta obra. ¿Y por qué les hablo del Espíritu Santo? Porque el Padre ya hizo una labor en esta tierra. El Hijo también ya hizo una labor. Ahora es el tiempo del Espíritu Santo que ha sido enviado para que nos guíe y nos enseñe la verdad. No nos dejemos engañar, no nos dejemos confundir, iglesia de Cristo. El Espíritu de Dios es el que nos guía a toda la verdad. El hombre no llama, los pastores no llaman a nadie. El que hace el llamado y el que reparte los dones conforme Él quiere es el Espíritu Santo. No se deje engañar.
Un pastor no le llama a usted al ministerio. Dios es el que llama. Y Dios llama a personas para capacitarlos. Él no llama ya a doctores. Él llama a personas común y corriente para Él enseñarles y guiarlos a la verdad. No es ningún hombre. Así que, queridos hermanos, dejemos que el Espíritu de Dios haga su obra en nosotros, pero mantengamos la sencillez, mantengamos la humildad, mantengamos la pureza y la santidad y obedezcamos en todo, porque cuando no obedecemos, el Espíritu de Dios se aleja. Si estamos sucios, el Espíritu de Dios se aleja. Si somos agresivos, si no somos humildes, el Espíritu de Dios se aleja. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo no se manifiesta en tu vida? Deja que el Espíritu de Dios haga su trabajo, porque Él es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. Mis queridos hermanos, el Señor me ha hecho un llamado y por eso hablo la palabra de Dios con autoridad, porque Él me ha dado la autoridad.